Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy os traigo un vídeo con algunas recomendaciones de literatura de no ficción, que es algo de lo que yo consumo bastante y que son libros que normalmente me da miedo traer por aquí al canal porque sé que es algo que no se consumo mucho, pero es algo que yo antes consumía menos y quizás esté encontrando un poco más temas que sí que me interesen y quiero hacer también un alegato a este tipo de libros que a mí la verdad que me encantan. No he metido en este caso ensayos como tal, precisamente por eso, porque creo que es algo que puede echar mucho para atrás, porque los que he leído este año quizás ya os haya hablado de ellos, así que en total os he traído un total de 6 recomendaciones de libros que son principalmente libros de memorias, biografías, también hay ficción histórica pero con bastante rigor y muy bien documentada, también una novela periodística, vamos, un poco de todo. De estos 6 libros hay 4 de los que aún no os he hablado. Entonces me voy a extender un poco más en estos en el principio y al final voy a pasar más de pasada por dos libros que yo os he hablado de ellos en vídeos de mis favoritos de este año, pero no quería dejarlos pasar porque se ajusta muy bien al libro, entonces os voy a pasar como siempre un poco por encima por ellos, pero os dejaré por aquí arriba cuando llegue el momento las referencias de ambos vídeos por si os queréis pasar a ver un poco más de cada uno de ellos. Antes de empezar os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido y darle me gusta y un comentario bonito que ya sabéis que a mí siempre me ayuda un montón. No podía empezar con otra cosa que no fuese Actos Humanos de Han Kang, y es que, bueno, veréis este vídeo el domingo, pues este viernes Han Kang ganó el Premio Nobel de Literatura para sorpresa de muchísima gente. A mí es una autora que me encanta, que de hecho tenía pensado hacer un vídeo de recopilaciones de libros suyos, que he leído ya 3, me falta que esté publicado en castellano solo uno, pero visto lo visto supongo que saldrán ya un montón de vídeos de muchísima gente hablando de esta autora. Actos Humanos en este caso es una novela de ficción histórica, pero ya os digo que narrada contando hechos totalmente verídicos, totalmente reales. De hecho está inspirado en algo que ocurrió en la ciudad natal de la autora, en este caso es Gwangju, en el año 1980. Muchísimos estudiantes salieron a las calles a manifestarse a favor de la democracia y en contra de la dictadura de Chang Du. Bueno, creo que lo he dicho bien porque lo buscaba en Google cómo se pronunciaba, y el caso es que este dictador mandó a salir al ejército surcoreano y durante estas manifestaciones hubo muchísima violencia y murió muchísima gente, algo que ocultó totalmente el gobierno. Declararon que habían fallecido pues quizás incluso un centenar de personas, cuando la realidad es que se sabe que por lo menos 2000 personas fallecieron durante estos días, y lo que nos hace Han Kang es dar voz a 7 personas durante estos 2 o 3 días lo que vivieron en su primera persona. Personas ficticias, pero narrando hechos reales. Para que os hagáis un poco la idea, por ejemplo, vamos a seguir a un joven que debe encargarse de velar los cuerpos de los muertos cuando se encuentra en esta manifestación. También vamos a seguir la primera persona de un cuerpo en la morgue, esto es muy fuerte. Seguimos también las primeras personas de la gente que fue torturada en la cárcel, que sufrió torturas terribles. Vamos a seguir también los juicios que ocurrieron a continuación y cómo se llegó a degradar tanto a las personas y a los ciudadanos de esta ciudad, y las consecuencias y cómo toda esta violencia llegó a traumatizar a la gente que había tenido que pasar por ella en primera persona. Si algo tienen en común los libros de Han Kang son siempre el reflejar la violencia del ser humano y el condenarla siempre en todo momento. Es algo que yo he visto en común con el resto de libros suyos, y los juicios morales que emitimos muchas veces hacia según qué tipo de personas. Y este libro a mí me ha gustado mucho porque mezcla tanto un periodo en la historia de Corea que yo desconocía por lo menos, y que lo saca a la luz y nos cuenta todo aquello que el gobierno no quiso que supiéramos, y también lo mezcla con muchísima reflexión sobre todo este tema, sobre la ejecución de la violencia, sobre el límite del ser humano, sobre qué significa la dignidad y qué significa la existencia humana cuando podemos llegar a hacer cosas tan atroces, si realmente tienen sentido estos conceptos o no. Y muchísima violencia y reflexión sobre la violencia. Es un libro muy pesimista y muy duro, que sin embargo no sé, a mí por lo menos no se me hizo tan duro por la forma de escribir de la autora, porque tiene una forma de escribir muy luminosa. A mí la forma de escribir de Han Kang me transmite paz, me transmite energía positiva. Es algo tan bonito de hacer el leer a esta autora, que a pesar de las cosas tan duras que estaba contando, a mí no se me hicieron tan duras. Me gustó que no
no fuese una historia en exceso sentimentalista, porque a mí esto es algo que no me gusta nada en los tipo de historias, cuando se regodean el drama y en las víctimas y en el morbo de toda esta historia. Esto lo deja súper atrás. Es un libro muy objetivo en todo momento, muy original, cómo coge estas 7 perspectivas totalmente diferentes, que consigue ver una visión de esta historia súper redonda, porque la vemos desde distintas clases, distintos tipos de personas, gente que vivió cosas totalmente distintas, y que esto mismo hace que la historia sea fresca, que en ningún momento se te llegue a hacer pesada ni repetitiva. Es cierto que es bastante larguito, no es algo tampoco fácil de leer ni fácil de digerir, pero me ha parecido un libro súper interesante y muy bueno para empezar con la autora. La segunda recomendación, no me acuerdo, yo creo que es Ar de mi casa y no es Ar de tu casa, siempre digo con el libro, os lo voy a dejar por aquí. Os traje una reseña incluso en Instagram de lo muchísimo que me gustó este libro, ya sabéis que Black es de mis editoriales favoritas, aún no he leído ningún libro de Black y que no me haya gustado. Y en este caso vamos a seguir una autobiografía de Dan, cuando ya lo ha escrito ya siendo adulto, nos transmite lo que tuvo que pasar durante la adolescencia, lo que ocurrió en su casa cuando pues Dan llevaba la vida de ensueño, ya por fin se había independizado, estaba en la universidad, tenía novia, iba a encontrar un trabajo, creía que tenía la vida totalmente encauzada. De repente le llega una llamada de casa y le dicen, por un lado, que el cáncer que lleva sufriendo su madre desde que él era un niño ha empeorado, y por el otro lado, que su padre le han detectado ELA. Es una noticia que para él es devastadora y que aunque en un principio pues parece que todo va a seguir igual, que su padre sigue bien, que en realidad no ha sido para tanto, que quizás puede salir de esta enfermedad, no es una fase totalmente de negación porque es una enfermedad que no tiene cura, finalmente todos los hijos vuelven a la casa de los padres para acompañar en este caso a su padre en sus últimos meses de vida y ver cómo va yendo la evolución de la enfermedad de su madre y también acompañarla en este proceso en el que no solo tiene que vivir un duelo de un marido que se está muriendo, sino también luchar con su propia enfermedad. Todo esto diréis, menudo drama, esto va a ser un libro súper devastador, vas a llorar muchísimo. Para nada, es un libro muy divertido, os lo prometo, muy entretenido, muy agradable de leer, dentro de que no es agradable, sino que es disfrutable, dentro de lo duro que estás leyendo, algo totalmente terrible y con muchísima autocrítica desde el punto de vista del humor. Yo os digo que no es un libro fácil porque vamos a seguir todas las etapas de la evolución de esta enfermedad, desde la detección, esta fase, yo os digo, de negación, hasta que de repente pues le tienen que acompañar a los paseos, le tienen que duchar, le tienen que ayudar a ir al baño, pasa por la silla de ruedas, pasa por la máquina del habla, pasa por el temido respirador y por la muerte. Esto no es ningún spoiler porque es que yo os digo que es una enfermedad que se sabe que no tiene cura, que aunque sea una enfermedad de la que se habla muy poco para realmente todo lo que implica, sabemos las fases de esta enfermedad, sabemos cómo va a ir poco a poco a peor y seguimos pues el punto de vista de una serie de adolescentes que se ven en el momento en el que tienen de repente que cuidar a 2 padres terminales sin tener ellos ni idea de cómo hacer esto. Y yo os digo que lo hace desde un punto de vista que es tanta autocrítica que aprendes con él, lo sufres con él porque es realmente una historia muy dura, le coges muchísimo cariño a todos los personajes y es que es una familia además súper variopinta, lo veréis aquí en la portada que son unos cuantos hermanos, no solo van a pasar por las peripecias de los padres, sino que además como pone en la portada también tenemos a un hermano que acaba de salir del armario, una hermana que está saliendo con un mormón, otra hermana pequeña que es autista y se recrea mucho no solo en la enfermedad sino también en las anécdotas familiares y en las situaciones del día a día que van surgiendo a raíz de la enfermedad, de forma que vayas conociendo a la familia y te consigas incluso sentir parte de ella. Es un libro que duele no solo por el final, que sabemos que va a ser pues la inevitable muerte del padre, sino también por el tener que despegarte de estos personajes a los que les has cogido tanto cariño, sobre todo al protagonista porque has vivido con él una evolución brutal y un proceso de aprendizaje increíble. Me gustó muchísimo también la visibilidad que se le da a esta enfermedad. De hecho, el autor, no estoy segura de si llegó a donar el 100% del porcentaje de las ganancias a la investigación de Lela o solo parte de ella, pero que también comprando este libro ayudáis a la investigación de esta enfermedad.
Y me parece un libro muy bueno, tanto si es vuestro caso igual al mío, que no tenéis a ninguna persona cercana o alguien de vuestro vínculo que ya ha pasado por una situación similar, se puede aprender mucho de la enfermedad, de cómo llevarla, de los errores y los aciertos de los personajes, sino también si habéis pasado por una situación similar, no tiene por qué ser solo ella, también pues por el proceso de tener que acompañar a un familiar en una enfermedad dolorosa. Es un libro que quizás te pueda hacer sentir acompañado. Y no lo sé, es un libro que me sorprende mucho no haber visto más por redes. Sí que es cierto que es un libro que tiene ya su tiempo, porque me ha parecido buenísimo. Vamos a por otro libro que en este caso también es ficción histórica. Ahora os cuento un poco más porque yo realmente sí que creo que entraría dentro de la categoría de libros basados en hechos reales y libros de no ficción, y es el de Yo Tituba, la bruja negra de Salem, de Marise Condé, otra autora siempre mencionada como candidata para el Nobel de Literatura, que de hecho ganó el Nobel Alternativo de Literatura. Por este libro ganó también el Premio Nacional de Literatura de Francia. Y es que en este libro vamos a conocer la vida de Tituba. Tituba, tenemos registros históricos de que fue la primera mujer negra en ser condenada en los juicios de Salem, estos juicios tan famosos en contra de la brujería donde se ahorcaron a muchísimas mujeres. Fue la primera mujer negra y esclava en pasar por estos juicios. La cosa es que vamos a seguir su vida hasta el momento en el que ella es juzgada, que es el momento en el que nosotros dejamos de conocer realmente qué es lo que pasó con Tituba, y a partir de ahí tiene un final de libre interpretación. A mí lo que me ha gustado de este libro es que utiliza la libre interpretación para contar la historia de otras muchas mujeres que no son Tituba, pero que sí pasaron por cosas parecidas, y que usa precisamente este vacío de datos, todas estas etapas de la vida de Tituba donde no sabemos en profundidad por lo que ha pasado, para representar a otras muchas mujeres que sí pasaron por situaciones parecidas. Entonces da una visión bastante global de lo que fue en este momento, en 1692, concretamente en las Islas Barbados, ser una mujer esclava de blancos ingleses en este caso. No, de blancos inicialmente ingleses, también hay blancos americanos, hay un poquito de todo. Voy a empezar un poco por el principio, y es que Tituba fue hija de una mujer negra violada por un marinero inglés y condenada desde su infancia a ser una esclava, solo que además se le añade esta falta de identidad racial. Es un libro que tiene muchísimo peso la cultura antillana, la cultura africana. Marise Condé pone muchísimo peso, y además el feminismo negro y el ansia por la libertad de los negros también tiene muchísimo peso. El racismo, la supremacía blanca también tiene muchísimo peso. La religión, el feminismo, como os digo, y el ansia de libertad y la esclavitud en este momento. Tituba pasa por diferentes fases, acompañada de diferentes personajes, tiene que servir a diferentes familias, y hay un momento dado en el que, por amor, a pesar de estar rozando la libertad, ella decide por amor volver a la servidumbre y volverse una esclava, en este caso en Estados Unidos, y cruzar el charco, donde ya os digo que es juzgada. Es un libro que se lee en nada, además es súper cortito, que está súper bien escrito. La prosa de Marise Condé es increíble, las descripciones son increíbles y te metes muchísimo en el libro. Sobre todo destaco el personaje de la protagonista, Tituba. Es una protagonista a la que también coges muchísimo cariño, porque empieza el libro teniendo una inocencia y una perspectiva de que quizás todo pueda salir bien, quizás en algún momento pueda ansiar la libertad, mucha ingenuidad de confiar en la gente en la que tiene alrededor, hasta que se da cuenta de que no tiene que confiar en la gente a su alrededor, especialmente si es blanca. Y también desde un punto de vista de género muy fuerte, compara mucho cómo siempre los esclavos negros han tenido más derecho que las esclavas negras, y de la perspectiva en la que se le pone el ser una mujer que ha crecido sabiendo de herbolarias, no sé cómo se dice, sabiendo curar con según qué mejunjes puede hacer. También tiene mucha presencia los espíritus, y cómo por este mismo hecho es juzgada de bruja. Estoy un poco mordiéndome la lengua para no hacer spoiler, aunque realmente la mayoría de lo que os he contado es la vida real de Tituba, que la podéis encontrar por muchos sitios. Es un libro muy duro, también bastante llevadero,
que básicamente nos habla también sobre todo de los límites de las barbaries humanas, te hace asombrarte por todo lo que hemos llegado a hacer en la historia del ser humano y aprender mucho sobre ello. Es aún así la novela súper facilonga y os digo que no tiene mucho peso histórico, la protagonista es increíble, va siguiendo con ella toda su vida y me ha parecido también un libro súper bonito. Vamos ya por el último, y este es el que os digo que es una novela periodística, es Voces de Chernóbil, también por una autora que fue premio Nobel, que no me atrevo a decir su nombre, creo que es Alexievich, si no recuerdo mal, y en este caso es un libro que da voz a todos los muertos y supervivientes de la tragedia de Chernóbil en 1986, especialmente a las voces silenciadas, al igual que en el libro de Actos Humanos, pone mucho el peso en la novela social, en los personajes de a pie, en el pueblo y en todo lo que el gobierno quiso ocultar, en todas las historias que a día de hoy sabemos, pero que si no rebuscas en la información quizás no sepas, a través de entrevistas y discursos. Muchísimas entrevistas y discursos, muchísimos artículos de gente que ha querido poner su nombre, de gente que no ha querido, voces anónimas y sobre todo muy, muy diversas. Algunas de las que a mí me han marcado porque os hagáis alguna idea de algunos ejemplos. El primero, sobre todo, es el de una mujer cuyo marido fue bombero que tuvo que apagar este fuego, como no dejaban a las mujeres despedirse de estos hombres que sabían que iban a morir. También hay muchísimas historias contadas por militares a los que les decían que iban a ir a la guerra y en realidad acababan yendo a Chernóbil sin saber ellos a todo lo que se iban a enfrentar y a toda la radiación a la que se iban a ver expuestos, cómo no les dejaban contar en sus casas dónde estaban. También la cantidad de animales domésticos y ganados que dejaron atrás, la cantidad de mujeres cuyos fetos murieron porque absorbieron toda su radiación y muchos médicos no quisieron admitirlo y les echaban la culpa a ellas, a las mujeres, en lugar de al entorno al que se habían visto afectadas. La cantidad de, sobre todo, mujeres que también después fueron despreciadas cuando consiguieron salir de Chernóbil y no conseguían encontrar matrimonio por el temor a que pudiesen engendrar hijos con deformaciones. Y también muchísimos refugiados de guerra, esto me llamó también mucho la atención, que fueron a Chernóbil a propósito o de propio, como diríamos aquí en Zaragoza, porque no tenían otro sitio donde ir y preferían ver crecer a sus hijos en un entorno de radiación, pero donde sabían que no iban a ser atacados, que en otro lugar donde se exponían a ser, ya os digo, prisioneros de guerra o a ver morir a sus hijos. Es un libro que también es muy, muy duro, pero a mí se me ha hecho muy, muy interesante. Es la verdad, una época de la historia que no sé si es porque soy ingeniera y también lo he estudiado en la universidad o porque me ha atraído desde siempre, no desde el punto de vista del morbo ni del cotilleo, que es algo también que también trata, ¿no?, esta autora, cómo hacer un libro de este tipo sin que lo que realmente te interese sea el morbo, sino el factor social, que es lo que pesa, la información y el ponerte en el punto de vista y la primera persona de toda esta gente. Desde mi punto de vista está muy bien hecho. También me llama mucho la atención algo que tenía algo de idea pero desconocía mucho, y es la falta de identidad que se encontró toda esta gente cuando coincidió con la caída de la URSS, y con cómo no tenían claro de parte de qué país tenían que sentirse identificados cuando toda esta gente literalmente nadie les apoyó, con lo cual se sintieron un poco despatriados. Y os digo que es un libro súper variado, que estos son algunos solo de los temas de los que habla, porque realmente tiene muchísima profundidad y también es muy, muy, muy diverso, con lo cual esto hace que tampoco se te haga tan pesado. Además, yo lo leí en audiolibro en el Biblio y está muy bien narrado a diferentes voces. Se intenta en todo momento ser ameno, pero ya os digo que este también lo he dejado para el final porque es del que más desencantada he salido. No sé si es algo personal. Es un libro que se hace muy pesado. No recuerdo qué páginas tiene, pero quizás llegue a las 500. Y no sé cuántos testimonios tiene, pero quizás haya incluso 100 testimonios muy variados, pero que todos hablan de lo mismo, con lo cual hay muchas cosas que se repiten porque hay muchas personas contando un punto de vista que han sufrido por cosas parecidas, con lo cual hay un momento dado en el que a mí por lo menos había historias que me costaba poner la oreja porque sentía que ya las había escuchado. Y que es un libro que desde luego hay que dosificarse. Yo lo he leído poco a poco, tardé 3 semanas, aún así os digo que esto me hizo pesado. Es un buen libro quizás para leer 1 o 2 artículos por la noche antes de dormir, y del que yo desde luego me quedo con el miedo a que esta historia se repita. Si hay un mensaje con el que me he quedado
es con esto, con cómo es una historia perfectamente repetible y que cometeríamos perfectamente los mismos errores, seguiríamos echándole la culpa a la persona que se durmió en el puesto o que se despistó o lo que quiera que pueda pasar en el futuro en una central nuclear en lugar de a quien habría que echarle las culpas de estas cosas. Y es un libro que desde luego me parece muy recomendable. Sí que la autora tiene más libros en esta gama de episodios históricos similares, así que le echaré el ojo. Nos quedan estos dos que yo os digo que pretendo pasar muy por encima por ellos y no ahondar mucho en ellos porque ambos tienen reseña propia, pero son dos libros que los dos salieron en vídeos de 5 libros 5 estrellas, con lo cual tenían que pasar por aquí. El primero es el del acontecimiento de Annie Ernaux, también premio Nobel, no sé qué me ha dado este año con los premios Nobel. Esta autora nos cuenta en este libro, ya sabéis que casi todos los que tiene son de no ficción, contando episodios concretos de su vida. En este libro nos va a contar cuando ella, siendo joven, en su época universitaria, tuvo que pasar por un aborto cuando el aborto estaba penado por ley en ese momento. Y desde el punto de vista de su madurez, cuando ya han pasado varias décadas, echa la vista atrás y nos cuenta cómo fue todo este proceso en el que ella lo descubre. Ella desde el momento sabe que no quiere tener este bebé, pero también es consciente de que nadie le va a ayudar, de cómo se enfrenta a todo este proceso sola, muy doloroso. Es una acusación total al desamparo que sufrieron toda esta serie de mujeres, y yo os digo que desde el punto de vista de la madurez, lo que le permite el tampoco echarle las culpas a nadie, no poner nombres, no culpar a ningún médico en concreto, sino más a esta sociedad en general que le dio la espalda, y agradecer sobre todo a las personas, especialmente a las mujeres que sí que la ayudaron y la apoyaron en algún momento, y cómo este episodio la traumó y la marcó lo que ella ha sido en el futuro. Es un libro que también es muy cortito, que se lee en una sentada y que te pone los pelos de punta. El otro libro del que os quería hablar es el de Me alegro de que mi madre haya muerto, por Jennette McCurdy. Esta es la actriz de Sam, Anne y Carly, que nos cuenta especialmente su infancia y su adolescencia y cómo su madre la obligó a ser esta niña Nickelodeon y pasó por muchísimos abusos psicológicos por parte de su madre, esta obligación a actuar, este acoso hasta prácticamente su mayoría de edad, donde su madre tomaba todas las decisiones de su vida, desde lo que tenía que ponerse hasta bañarse con ella, elegir absolutamente todos los aspectos de su vida, crearle incluso un trastorno alimenticio. Y a raíz de la muerte de su madre, que es básicamente el punto de inflexión del libro, lo que nos cuenta no es tanto todo el proceso pasado, sino todo el proceso futuro y cómo todos estos traumas que su madre le había creado le generan una serie de secuelas y cómo la vamos a acompañar a lo largo de los años donde ella recuerda este pasado, pero también va siguiendo adelante poquito a poquito. Es un libro muy duro, muy valiente, que se nota que ella no es realmente, que es su primera novela, que hasta ese momento era actriz, lo cual lo hace también un libro muy manejable, muy llevable. Hay muchos episodios desde el punto de vista de la infancia, lo cual lo hace también pues un poquito más accesible y que a mí me abrió muchísimo los ojos a un tema. Sobre todo esta serie a mí era una serie que me gusta muchísimo de pequeña, sabía que había cosas detrás de esta serie pero no sabía que era para tanto y que me genera muchísima admiración esta actriz y la voy a seguir también en todo lo que haga. Estas eran las 6 recomendaciones que os quería dejar hoy. Dejadme por comentarios si habéis leído alguna de ellas y también qué libros de no ficción me recomendaríais. Y nada, nos vemos la semana que viene y os mando un besito muy grande. Adiós.